Muy buenas, aquí el Panda Rojo trayéndoles la primera parte de El Parpadeo de My Hero Academia. Esta increíble historia es obra de Cypress, ahora el Panda Rojo les leerá la simposis. Ya sabes, con un don tan poderoso, uno podría asumir que puede vivir una vida tranquila. Pero cuando uno de tus compañeros de clase está en problemas, ¿qué se supone que debes hacer? Abandonarlo. No, me teletransportaría. Sin más, el Panda Rojo comenzará a leer. Capítulo 1 Prólogo. ¿Sabes? Pensé que moriría una muerte normal. Palabra clave, normal. Pero parece que no lo hice. Estoy de acuerdo, Blank. Al mirar la silueta blanca de un humano que recordaba a Truth frente a él, Blank no tenía mucho que decir, porque efectivamente murió de una muerte bastante estúpida. Estaba disfrutando de una sesión de lectura de fanfics bastante entretenida, y de repente un camión se estrelló contra la pared y lo mató instantáneamente. ¡Qué morboso! Pero no había mucho que Blank pudiera hacer, ya que era un humano bastante normal que no podía esquivar a la velocidad de la luz. Así que un hombre promedio, muerto. ¡Qué trágico! Veamos el lado positivo, parece que el tropo de un Rob realmente existió. ¡Qué optimismo de una persona que acaba de morir! Apoyando la barbilla en la palma de su mano, Rob, de alguna manera sin ojos, emitía una sensación de diversión solo con su tono. ¿Cómo es eso posible? Para mí todo es posible, Blank. Entonces, ¿estás listo para reencarnar? No era como si pudiera hacer mucho contra ello, así que más le valía disfrutar de la experiencia de la reencarnación. Quién sabe, quizá todo salga sobre ruedas. Esa sí que es la actitud. Rob aplaudió divertido, antes de manifestar una rueda llena de innumerables nombres. Entonces, ¿es este tropo? Sí. No arregles lo que no está roto, ¿me entiendes? Eso es cierto. Más bien, Blank estaba agradecido de que fuera así, en lugar de algún nuevo tropo confuso que hacía que todo fuera demasiado complicado. Lo simple era perfecto. Entonces, 3 ruedas, una para el mundo, una para tu poder y una para tus circunstancias, ¿te parece bien? Blank asintió. Sonaba bastante bien. Si bien sería una lástima que aterrizara en un mundo postapocalíptico como Last of Us, Warhammer 40K o incluso GGZ, no había mucho que Blank pudiera hacer más que rezarle a Dios, o a Rob, para conseguir un buen mundo. Al fin y al cabo, ¿qué haría alguien como Six Eyes en Warhammer? Dejarle ver su muerte en 4K. Así que todo era cuestión de compatibilidad. Aunque Blank sabía que su futuro no estaba realmente en sus manos, era normal sentirse nervioso al ver las ruedas girar a una velocidad más rápida de la que podía ver. Blank observó la rueda desacelerando, pasando mundos como Black Bullet, Absolute Duo, Classroom of the Elite. Bueno, suspiró aliviado cuando la vio pasar Zenless o un Zero. Más bien, cualquier mundo con una gran crisis era un no en el libro de Blank. Blank observó con alivio cómo apenas pasó Gensokyo y aterrizó en un anime relativamente familiar. Mi academia de héroe. Gracias a Dios. Obviamente había villanos del fin del mundo en ese mundo, y el gobierno era algo corrupto, y ni siquiera agreguemos a los supremacistas con peculiaridades. Pero, no fue ahí donde la habilidad lo compensó. Técnicamente, Blank no había terminado el anime, solo había obtenido información de fanfiction y videos difamatorios. Sin embargo, eso era todo lo que necesitaba saber, los verdaderos problemas estaban todos en Japón. Entonces, ¿qué significa eso? Simplemente no tenía que estar en Japón cuando sucedió la historia real, así de simple. My Hero Academia, no es una mala elección, tienes mucha suerte, Blanca sintió interiormente. Ahora tu habilidad. Esperar. Tengo una pregunta. Disparar. ¿Este poder cuenta automáticamente como mi peculiaridad o es algo completamente separado? Rob, de alguna manera, esbozó una sonrisa ante la pregunta, tarareando en sus pensamientos. Supongo que esa parte. Lindo. Muy bien, Blank. Así que no hay más preguntas. No. Entonces aquí está tu poder. Sin la amenaza de ser llevado a un infierno,
Blanc estaba notablemente más relajado. Después de todo, con la posible amenaza desaparecida, era normal que no le diera mucha importancia al poder. Si bien obviamente sería bueno tener un poder, Blanc no era codicioso de mucho. Porque si no, se pasaría el día leyendo fanfiction. No es que Blanc fuera idiota ni estuviera encerrado, lo leyó porque era divertido. Entonces, con un comportamiento relajado, Blanc observó cómo la rueda disminuía su velocidad, pasando habilidades como el Sharingan, ilimitado e incluso clones de sombra. Bueno, los clones de sombra serían bastante agradables. Pero los mendigos no pueden elegir. Cuando la rueda disminuyó la velocidad hasta detenerse, Blanca sintió con satisfacción por el poder elegido. Plantilla de Shirai Kuroko, Toaru no Kagaku no Railgun. No seré mujer, ¿verdad? No, son más o menos su campo de difusión AIM, realidad personal, habilidad de cálculo y su habilidad Esper. Claro que, hasta donde llegues con la plantilla depende de tus esfuerzos. Gracias, Rob. Tu género es 50/50, como se supone que debe ser. No hay mucho por lo que estar agradecido. De todas formas, ¿a quién le importa mucho el género? Al fin y al cabo, todos somos humanos. Ni siquiera puedo refutar eso. Aquí está tu última rueda. Tus circunstancias. Sin mucho suspenso, Rob rápidamente hizo girar la rueda, que estaba igualmente llena. Blanc no esperaba mucho del volante, hasta que vio algunas opciones bastante morbosas que probablemente debería haber esperado de antemano. Sujeto de prueba. Padres abandonados. Familia de villanos. Ahora era el momento de orar una vez más. Blanc observaba con anticipación y nerviosismo. Y con razón. ¿Y si tuviera teletransportación, si estuviera arruinado y sin hogar? No era como si inmediatamente alcanzara el nivel 4 en términos de teletransportación. Blanc sintió que se le helaba la sangre cuando apenas pasó por, hijo de todos para uno, antes de aterrizar en la mucho mejor, familia promedio de clase media. Uf. Vaya. Creo que eres el reencarnado más afortunado de hoy. Rob asintió con admiración. Hubo cosas peores. Obviamente. Creo que el peor de hoy fue GGZ. Blanc respiró hondo para sus adentros. Qué trágico. Sí, y en ese momento ni siquiera importaba qué poder o familia tuvieran, estaban cocinados de todas formas. Acordado. Bueno, Blanc, fue agradable ver a un tipo más bien tranquilo en lugar de uno pretencioso, o nervioso, o incluso uno de esos tipos que creen que van a tener un harén solo por existir. Realmente existen. Te sorprenderías. Rob se frotó la cara con frustración y agotamiento, suspirando al recordar. La cabeza sin rostro miró a Blanc por última vez. Antes de irme, no solía agregar esta parte, pero después de un tiempo, es sorprendente cuánta gente lo olvida. ¿Qué? Las personas que ves, las personas que conoces y las personas con las que compartes experiencias, son todas seres humanos reales. No son ficción, no son cosas bidimensionales que viste en un libro, una pantalla o incluso un fanfic. Son todos humanos y comparten tus mismos sentimientos. Así que, por mucho que pongas expectativas extrañas o intentes predecir sus motivaciones solo porque tienes conocimiento previo, todo cambiará. Solo recuerda esto. Eres tan inusual como los personajes, ficticios, que puedas ver o conocer. No eres superior solo porque me viste. Tú, eres humano. Igual que todos los que conocerás. Blanc absorbió las palabras en silencio y luego asintió. Soy simplemente normal. Ante esa respuesta, Rob sonrió burlonamente antes de saludar a Blanc. Fue un placer hablar contigo, Blanc. Disfruta de tu segunda vida, aunque te dé pereza aprovecharla. Guión menor que mayor que guión. N/A, mi primer FAIC, y no soy muy buena escritora, como algunos habrán notado. Agradezco mucho las piedras de poder y los comentarios, y el horario posible es de un capítulo al día. Agradecería enormemente cualquier apoyo. Capítulo 2 Infancia, 1. Tengo que decir que estoy agradecido de seguir siendo hombre en esta vida. No es que sea sexista ni nada por el estilo,
simplemente prefiero seguir siendo como era antes de morir. Blanc, ahora conocido como Sun Canis-sun, monologó en silencio mientras veía a sus padres salir para el trabajo, despidiéndolos con una sonrisa. Si bien aprecio la confianza que tienen en mí, mamá y papá, porque dejan a un niño de 5 años a su suerte solo porque es un poco inteligente. Ahora solo en la casa, Is-sun entró al estudio de su padre. Sus padres tenían trabajos de oficina relativamente normales y gozaban de estabilidad económica. Is-sun no podía pedir mucho. De hecho, haber nacido en la familia Sunkan fue casi óptimo tanto para sus circunstancias personales como para su don. Is-sun había despertado su don a la inusualmente temprana edad de 2 años. A primera vista, no era particularmente impresionante. Sin la plantilla de Shira y Kuroko, habría sido prácticamente inútil, o al menos, no habría valido la pena desarrollarla en su perezosa opinión. Su madre, Sunkan Kakou, poseía el don retrocognición. Este don le permitía percibir hasta 5 segundos en el pasado. En lugar de reproducir eventos como una grabación, reconstruyó sucesos recientes analizando las condiciones presentes, como la posición de los objetos, las fuerzas residuales, la descomposición del sonido y otros rastros ambientales. La precisión de esta reconstrucción dependía enteramente de la capacidad de Kakou para procesar y cuantificar datos ambientales, lo que suponía una carga computacional extrema para su cerebro. Con el tiempo, el don mejoró drásticamente su capacidad neurológica para el cálculo y el razonamiento probabilístico, lo que naturalmente la llevó a seguir una carrera como actuaria. Su padre, Sunkan Gensai, poseía el don hipercognición. La hipercognición aumentó drásticamente la capacidad de Gensai para procesar información sensorial en tiempo real a través de los 5 sentidos, lo que le permitió reconocer patrones y relaciones causales casi instantáneamente y responder con una eficiencia excepcional. Sin embargo, en lugar de aumentar la inteligencia bruta, el don aceleró la percepción, el pensamiento y la toma de decisiones. Gensai experimentó el mundo con prácticamente ninguna latencia perceptiva, similar a una supercomputadora que evalúa cada resultado viable basándose únicamente en los datos sensoriales entrantes. Debido a que el Quark funcionaba casi pasivamente, la exposición prolongada a entornos desconocidos o con muchos estímulos causaba una sobrecarga de información grave. Cuando se producía una sobrecarga, el sistema nervioso de Gensai se apagaba forzosamente a través del sueño inducido como mecanismo de protección. Como resultado, cada vez que abandonaba entornos familiares, Gensai recurría a una combinación de orejeras, vendas y máscaras para limitar la ingesta sensorial. Si bien esto lo hacía inelegible para obtener una licencia de conducir, su profesión de tasador requería un viaje físico mínimo. Sunkan Is-sun, heredando rasgos de ambos padres, nació con un don oficialmente clasificado como precognición. Al menos esa fue la conclusión del médico. En realidad, la habilidad de Is-sun no le permitía realmente ver el futuro. En lugar de ello, funcionó agregando información sensorial, realizando cálculos probabilísticos de alta velocidad y proyectando los resultados más plausibles en el futuro cercano. Sin embargo, Quark fue clasificado como un tipo emisor en lugar de un derivado cognitivo de las habilidades de sus padres. El razonamiento era simple: etiquetarlo como un Quark cognitivo de tipo mutante implicaba alteraciones neurológicas permanentes que colocarían una carga de procesamiento inaceptable en un niño, lo cual no era realista solo mirando la expresión aburrida y bastante indolora de Is-sun. La clasificación de emisores permitió tratar la precognición como un fenómeno generado externamente, reduciendo teóricamente el riesgo de sobrecarga neuronal, lo que explicaría por qué Is-sun no experimentó ninguna carga visible. El médico sugirió reevaluar el don una vez que hubiera más datos disponibles, pero tanto Gensai como Kakou rechazaron realizar más pruebas. Mientras su hijo estuviera sano y salvo, acordaron volver a tratar el asunto cuando Is-sun fuera mayor. Lo que ni el doctor ni sus padres se dieron cuenta fue que el Quark de Is-sun había sido de tipo mutante desde el principio. La diferencia era que la habilidad de cálculo de nivel 4 otorgada por la plantilla de teletransportación le permitía a Is-sun absorber y procesar información sin tensión neurológica inmediata. Más importante aún,
el análisis continuo y forzado asistido por Quark hizo que la capacidad computacional de Is-Sun creciera gradualmente para acomodar la información, reforzándose a través del uso en lugar de abrumarlo de una vez. Entonces, aunque la precognición era técnicamente pasiva, debido a la capacidad computacional de nivel 4 de Is-Sun, le permitía ver mucho más lejos en el futuro, o no verlo en absoluto. Con la capacidad computacional de Is-Sun superando a varias computadoras de alta especificación, esto técnicamente permitió un mayor avance en la teletransportación. Él técnicamente estaba entre comillas por una razón. Is-Sun comprendió que dentro del universo Toaru, la teletransportación operaba a través de la interacción con la 11ª dimensión, requiriendo fórmulas matemáticas precisas para interactuar con ella. Afortunadamente, Rob había proporcionado las mismas fórmulas de interacción de 11ª dimensión utilizadas por Sira y Kuroko como parte de la plantilla. Desafortunadamente eso fue todo lo que le dieron. Sin saber qué representaba cada parámetro ni cómo proporcionar valores correctos, Is-Sun se vio obligado a deconstruir las ecuaciones pieza por pieza hasta que comprendió plenamente su función. Para complicar aún más las cosas, Is-Sun no recordaba casi nada sobre matemáticas más allá del nivel de secundaria. Lo que significaba que efectivamente tenía que empezar desde el principio. Guión menor que mayor que guión. Is-Sun miró con expresión muerta frente a la computadora, frotándose el cabello rubio platino con frustración. Álgebra lineal. La verdadera pesadilla de su existencia. Si bien podía realizar cálculos mediante fuerza bruta, si no entendía lo que hacía cada cálculo, entonces era prácticamente inútil. Puede que haya sido relativamente sencillo volver a aprender cosas que ya había aprendido, pero cuando se aventuró en un nuevo territorio, fue bastante molesto. Había intentado hacerlo por fuerza bruta antes, pero el lápiz que intentó teletransportar terminó parcialmente empalmado en un libro para colorear, fusionado limpiamente a través de varias páginas. Después de múltiples intentos desesperados y cada vez más inútiles de liberar el lápiz, Is-Sun finalmente suspiró y se dio por vencido. No era como Permeation donde sería expulsado. Su teoría era que, debido a su realidad personal, cualquier cosa que ocupara el mismo espacio que su objetivo de teletransportación sería desplazada a otro lugar. Posiblemente a la llamada 11ª dimensión. O, en términos más simples, borrados violentamente. Así que sí. No más experimentos hasta que realmente entendiera la mecánica detrás de la fórmula. Si bien confiar en el tutor de química orgánica era bueno, no se podía comparar con los profesores reales. Así que esto inevitablemente me llevó a la búsqueda de grabaciones de clases universitarias. Mirar una pantalla durante tanto tiempo seguramente arruinará mi vista. Después de una hora de densas explicaciones, Is-Sun estiró sus cortos brazos, dejó escapar un suspiro cansado y saltó de la silla. El jugo sonaba bien en este momento. A mitad de camino hacia la cocina, un sonido inesperado resonó por toda la casa. Bip bip. Un invitado. Con una ceja levantada, Is-Sun se dignó ignorar el timbre de la puerta y se dirigió a la mirilla que sus padres instalaron en su casa. Un niño. Bueno, suponía que no podía juzgar. Él también era un niño. Son ellos los nuevos vecinos que se mudan esta semana. Recordó que la familia de al lado se había mudado después de tener su cuarto hijo y habían optado por una casa más grande. Maldita sea, esos niños eran muy ruidosos. Saliendo de sus recuerdos de los interminables juegos de héroes y villanos, Is-Sun volvió a concentrarse en la chica de afuera. Inspeccionaba la puerta con curiosidad desenfrenada, golpeando suavemente la madera y observando el marco. Este parece el tipo de persona con la que no me gustaría juntarme. No es que tuviera mucho margen para ser exigente. Los amigos que había tenido en su vida anterior se contaban con los dedos de una mano. Aunque me parece muy familiar. Al revisar sus recuerdos de My Hero Academia, Is-Sun pudo recordar de alguna manera quién era la persona que tenía frente a él. Algo. Nejima. Nejimi. Nejire. Vaya, era un desastre con los nombres. A pesar de esa molesta familiaridad, Is-Sun no abrió la puerta. Estaba solo en casa, y aunque sus padres confiaban en él, no iba a hacer nada que pudiera llevarlos a ser tildados de negligentes.
No era que sus padres fueran negligentes, lo cuidaban y jugaban mucho con él, aunque fuera solo por su cuenta. Era más una cuestión de confianza mutua. Y maldita sea si Is-sun no cumpliera con su parte de confianza. Además, estar solo en casa era fácilmente una de las 5 mejores experiencias de la vida. Incluso si no podía recordar la personalidad exacta de Nehalgo, su comportamiento hiperactivo era bastante obvio. Esperar. ¿A dónde fue ella? Is-sun se acercó a la pantalla. La chica de cabello violeta había desaparecido. Es una maldita animatrónica que se aleja mientras no estoy mirando. Después de un momento, se encogió de hombros y se volvió hacia la cocina. Supongo que eso soluciona el problema. Al menos puedo esperar a que lleguen mis padres y hacer ese saludo japonés de nuevo vecino. Golpear. Is-sun miró alrededor de la casa. Un fantasma. Un escalofrío le recorrió la espalda. Aunque Is-sun sabía que los fantasmas no existían, eso no le impedía tener miedo a los juegos de terror. Pero la pregunta fue rápidamente respondida con otro ruido sordo, proveniente de la ventana de la cocina. Allí estaba ella. La chica de cabello violeta flotaba inestable en el aire, sostenida por brillantes ondas de energía amarillas en espiral que se retorcían alrededor de sus piernas y espalda. La energía pulsaba de forma irregular, impulsándola hacia arriba en ráfagas cortas en lugar de un vuelo suave. Era evidente su inexperiencia. Cada pocos segundos, se inclinaba demasiado y sobrecorrigía, tambaleándose como un pez fuera del agua. Pero a pesar de su torpeza, parecía emocionada. Con una sonrisa amplia y radiante, saludaba con entusiasmo cada vez que lograba estabilizarse durante más de un segundo. Is-sun simplemente se quedó mirando. ¿Qué demonios? Guión menor que mayor que guión. N/A, aquí está el segundo capítulo. Me gusta mucho Nehire. El final. No sé si es un harén, pero quién sabe. También es un montón de información, así que lo siento. Capítulo 2 Infancia, 2. La primera reacción de Is-sun cuando la chica de cabello color violeta lo saludó fue: ¿qué carajo? Afortunadamente, Nehire no podía oír a través de la ventana y tampoco era una experta en leer los labios. La segunda reacción que tuvo Is-sun hacia Nehire fue un saludo incómodo. Por un instante, consideró simplemente ignorarla y cerrar las cortinas. Aún así, Is-sun sabía lo suficiente sobre interacciones sociales como para comprender que enemistarse arbitrariamente con los vecinos era una mala idea. Nehire, sin embargo, no parecía desanimada en lo más mínimo. Es más, saludó con más fuerza al darse cuenta de que él respondía. También podría. Con un suspiro silencioso, Is-sun tomó un cojín de una de las sillas del comedor y lo colocó en el suelo, debajo de la ventana. Después, la destrabó y abrió la ventana. Como se esperaba. Is-sun esquivó hábilmente a Nehire mientras se lanzaba hacia adelante, observando con expresión cansada cómo ella caía por la abertura y aterrizaba de cara sobre el cojín. Al menos no resultó herida. Él tampoco era el cojín. Con una capacidad computacional que superaba con creces a la de sus padres, no era sorprendente que Is-sun pudiera calcular una cantidad decente del futuro. No en visiones claras o profecías, sino más bien como superposiciones predictivas, como mirar cuadros futuros en una animación, proyecciones translúcidas de lo que podría suceder en función del movimiento actual, los sentidos y la intención. Is-sun podría fácilmente mantenerlo en unos sólidos 5 segundos en el futuro, pero con cualquier tiempo por encima de los 7 segundos, el margen de error era mucho mayor, lo que daba lugar a multitud de proyecciones superpuestas. El futuro parecía una reproducción tridimensional deformada y semitransparente superpuesta a la realidad, y dejarlo activo durante demasiado tiempo le provocaba muchísimas náuseas. Is-sun no sabía cómo Zuckerberg era capaz de ver 5 segundos en el futuro durante una conferencia, solo a través de sus sentidos mejorados. Ver una conferencia 5 segundos en el futuro era una experiencia que provocaba bastante mareo. Quizás debería acostumbrarme algún día. No quiero que mi visión esté en Sandevistan las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Mentalmente archivó ese pensamiento y se concentró nuevamente en el presente mientras Nehire se ponía de pie de un salto,
aparentemente imperturbable. Ella lo miró con curiosidad desenfrenada. Hola, dijo ella radiante. Hola, respondió Is-sun, devolviendo la sonrisa con esfuerzo. ¿Cómo te llamas? Me llamo Adonejire. Mi familia acaba de mudarse aquí desde la prefectura de Akite. Tengo 7 años. Mi don se llama movimiento ondulatorio. Ah, ¿cuál es tu don? Tu cabello se ve genial. Is-sun la observó acercarse cada vez más con cada frase. Espera. Levantó una mano. Hectómetros. Ella inclinó la cabeza. Al menos dame la oportunidad de responder a tu pregunta antes de que te vayas por las ramas. Se pellizcó el puente de la nariz. Si no la interrumpía ahora, dentro de 5 segundos seguiría hablando. Él conscientemente amortiguó su don y la miró. ¿Qué es una tangente? Déjame ignorar eso. Me llamo Sun Kanis-sun. Vivo aquí desde que nací y tengo 5 años. Mi don es la precognición. ¿Qué es la precognición? Y una tangente es lo que estabas haciendo hace un momento. Nejire ignoró por completo su reciente pregunta y asintió con entusiasmo. ¡Guau, qué inteligente eres! ¿Qué estaba haciendo ahora mismo? ¿Quién sabe? Este niño podría ser incluso peor que los vecinos anteriores. ¿Y qué es la precognición? Tiene algo que ver con tu cabello. Ah. Tu cabello brilla cuando lo usas. Pero no vi tu cabello brillar antes. Antes de responder más preguntas, dijo Is-sun con cuidado, podemos establecer algunas reglas. Nejire parpadeó y asintió. Sus padres también pusieron reglas. Como no tocar objetos peligrosos ni volar en interiores sin permiso. Oh, no. Ella simplemente rompió una regla. Ella realmente no quería que la azotaran de nuevo. ¿Por qué de repente se quedó en silencio? Is-sun observó cómo su expresión cambiaba y luego suspiró. ¿Qué tal una pregunta a la vez? Dijo, ¿y si rompes la regla? Un golpecito en la frente. Eso la sacó de su ensimismamiento. ¡Ay! No estaba prestando atención. Jajaja. Is-sun miró fijamente al techo. Este iba a ser un día largo. Guión menor que mayor que guión. Respondiendo las aparentemente interminables preguntas de Nejire, tanto Is-sun como Nejire no se dieron cuenta de que el tiempo había pasado por un tiempo, hasta que alguien tocó el timbre una vez más. El sonido interrumpió a Nejire a mitad de la pregunta, justo cuando Is-sun estaba tratando de explicar los conceptos básicos del álgebra lineal. Honestamente, si había alguien frente a él que le permitía usar la técnica Feynman sin quejarse, ¿quién era él para no aprovecharse de ello? ¿Quién lo diría? Quizás Nejire era un genio oculto. Quizás acabaría explicándole la teoría de la teletransportación. Si bien al principio fue difícil acostumbrarse a la personalidad de Nejire, como persona a la que le gustaba explicar las cosas, se acostumbró relativamente rápido. Rin rin. El timbre finalmente sacó a Is-sun de sus casillas. Se levantó del sofá, seguido de cerca por Nejire. La diferencia de altura debido a la edad podría haber provocado que Is-sun arqueara las cejas, no había mucho que pudiera hacer. Había oído que los niños necesitaban dormir mucho para crecer bien, pero él mismo en la secundaria claramente no sabía nada. Miró la pantalla junto a la puerta. Una mujer desconocida estaba afuera, con rasgos sorprendentemente similares a los de la niña de 7 años que se asomaba detrás de él, solo que mayor y visiblemente preocupada. Oh, esa es mi mamá. El rostro de Nejire se iluminó al instante. Sí, eso parece. Se dirigió a la puerta, instintivamente activando su precognición, lo justo para vislumbrar posibles resultados. Por suerte, solo se trató de una conversación incómoda y una reprimenda leve a Nejire. Bien. Mentalmente escogió una excusa decente para explicar por qué sus padres no estaban en casa. Oh, esa es mi mamá, repitió Nejire, con un tono notablemente diferente. Is-sun la miró desconcertado y tarareó pensativo. Después de todo, justo en la frente de Nejire, había una marca roja muy notoria después de algunas veces en las que Nejire había hecho demasiadas preguntas a la vez. Fue por eso. Especuló,
pero Nehire respondió a sus preguntas poco después. Solo dije que iba a saludarte. ¿Hablas en serio? Is-sun la miró con incredulidad. Nehire, para su crédito, pareció comprender perfectamente lo ridículo que sonaba. Se sonrojó levemente y agitó las manos a la defensiva. No te preocupes. Mientras sepan que estoy a salvo, suelen estar bastante tranquilos. Ella asintió con firmeza, como si intentara convencerse a sí misma. No sé nada sobre eso, jefe. Is-sun meneó la cabeza con exasperación y abrió la puerta. Hola, un niño. La mujer suavizó rápidamente su expresión de preocupación, probablemente para no asustar al niño. Lástima que sus esfuerzos se centraran en un niño al que no le importaba nada. Hola. ¿Necesitas algo? Oh. Soy Ado Shiori, de la casa de al lado. Nos acabamos de mudar y, Nehire-chan. Ella se inclinó hacia adelante y abrió mucho los ojos al ver una silueta familiar que intentaba esconderse detrás de Is-sun. Is-sun, que sabía hacia dónde iría la conversación, miró a Nehire detrás de él, ya no con la expresión confiada que tenía cuando aseguraba que no pasaría nada. ¿Dónde está toda tu confianza ahora? Haciéndose a un lado y abriendo la puerta por completo para que Shiori pudiera ver perfectamente a Nehire, observó con cierta diversión cómo Shiori agarraba rápidamente a Nehire por la nuca. Oh, aquí estabas, Ado Nehire. En lugar del comportamiento relajado y seguro de Nehire anteriormente, el alivio y el agotamiento se reflejaron en el rostro de Shiori mientras se agachaba ligeramente para encontrar los ojos de su hija, aparentemente ignorando la marca roja en su frente. Ado Nehire. Mira a tu madre. Nehire obedeció, con una expresión que mezclaba culpa y miedo. Culpa por preocupar a su madre y miedo al castigo. ¿Tienes idea de lo preocupada que estaba?, continuó Shiori. Dijiste que solo ibas a saludar, y luego pasó una hora entera sin decir una palabra. Estabas tan emocionada de conocer por fin a alguien como tú que te olvidaste por completo de nosotras. No. La mirada de Nehire recorrió el lugar con desesperación, buscando un salvavidas, y finalmente se posó en Is-sun. Le dirigió una mirada suplicante. Is-sun la miró a los ojos, completamente impasible. Su expresión decía claramente, no puedo hacer nada. La traición apuñaló el corazón de Nehire y su rostro naturalmente formó un puchero. Antes de que pudiera protestar, Shiori inclinó suave pero firmemente el rostro de Nehire hacia ella. Y ahora ya intentas que tu nuevo amigo te salve, suspiró Shiori. Ado Nehire, cuando lleguemos a casa, te daré una paliza. Nehire palideció. Ella miró entre su madre y Is-sun con absoluto pánico, pidiendo ayuda en silencio. Al ver la expresión lastimera de Nehire, Is-sun, que era débil ante las emociones, intentó apoyarla, pero fue inmediatamente interceptado por Shiori, quien le dio una sonrisa, amable. Sí. ¿Estás solo? Gracias por cuidar de mí, Nehire-chan, dijo Shiori. Como agradecimiento, les gustaría a usted y a su familia venir a cenar. Comida gratis. Mientras Nehire se resignaba a su destino, sus ojos volvieron a brillar. Miró a Is-sun con esperanza. Tendré que preguntarles a mis padres cuando despierten, respondió Is-sun, usando la mejor excusa conocida, padres durmientes. Pero probablemente digan que sí. Shiori asintió. No hace falta que me llame señora Ado. Tía está bien, pero creo que no entendí tu nombre. Ah, sí, aún no me he presentado. Pero antes de que Is-sun pudiera responder, Nehire intervino. Su nombre es Unkan Is-sun. Shiori se cubrió la boca con calma. Lo siento, se disculpó. Mi Nehire-chan es un poco enérgica. Está bien, dijo Is-sun. Y sí, me llamo Unkan Is-sun. Entonces, Sunkan-kun. Gracias por pasar tiempo con Nehire-chan. Espero que se lleven bien. Por favor, cuida de ella. Ningún problema. No es ella mayor que yo. A juzgar por la expresión de Nehire, ella pensó lo mismo. Abrió la boca, pero Shiori la interceptó de nuevo y empezó a arrastrarla a casa. Is-sun hizo un gesto invisible y cerró la puerta. Bueno, esa fue una experiencia extraña. Guión y guión.
N/A, sé que este FAIC probablemente no será popular, así que si de alguna manera conseguimos 500 piedras de poder, todos obtendrán un personaje extra, jajaja. Capítulo 4 Infancia, 3. Prueba número 5, exitosa. Is-sun miró el lápiz que descansaba cuidadosamente sobre su escritorio, con sus átomos intactos y sin empalmar. Una pequeña sonrisa de satisfacción se dibujó en sus labios. Esto me pone una sonrisa en la cara. La teletransportación era una habilidad engañosamente problemática, principalmente porque en su caso, no era un fenómeno naturalmente autorregulado como lo eran la mayoría de los dones. Esto significaba que no podía simplemente hacer trampa y esperar que todo saliera bien. No era como Endeavor, quien no necesitaba calcular conscientemente la ignición del oxígeno ni la expansión térmica cada vez que usaba sus llamas. Ese hombre solo podía pensar en el fuego caliente y su cuerpo probablemente ardería en llamas. Si bien tenía algunas similitudes con las realidades personales de los Espers, aún así funcionaban de manera opuesta. La mayoría de los quirks actuaban como extensiones del cuerpo. Una vez activada, la mutación manejó los detalles técnicos automáticamente, compensando el error humano. La teletransportación de Is-sun desde la plantilla Shirai Kuroko no ofreció tal ayuda. En esencia, carecía de un mecanismo de corrección interno. La habilidad respondía exactamente a lo que calculaba mediante fórmulas, con un margen de error prácticamente nulo. El éxito dependió enteramente de su capacidad para definir el espacio, la distancia y la orientación dentro del espacio vectorial. Mientras que los quirks compensaban principalmente el error humano, la teletransportación era todo lo contrario. La teletransportación, o más específicamente la teletransportación de Shirai Kuroko, funciona sobre la base de que el propio usuario es el punto de referencia. Si bien esto sin duda hizo que el proceso de cálculo fuera mucho más fácil, presentaba una falta de flexibilidad. Irónicamente, esa falta de flexibilidad fue lo que lo hizo aprendible. A Is-sun le había llevado aproximadamente un año teletransportarse de manera confiable usándose a sí mismo como punto de referencia sin desorientación, desalineación o daño celular. Más bien, debido a la ingesta constante de datos sensoriales debido a los cambios mutantes provocados por la precognición y la utilización pasiva de su computación, Is-sun podría incluso decir que sus habilidades computacionales superaron a las de Shirai Kuroko. Ahora, procesar vectores, distancias y distribuciones de masa era algo que se le ocurría casi de manera refleja. No sería tan exagerado como teletransportar una casa entera a una ubicación diferente, era totalmente plausible que Is-sun teletransportara autos. Is-sun no había tenido la oportunidad de experimentar con la distancia, pero eso sería para otro momento. Rob no había dicho que estaría limitado a lo fuerte que fuera Shirai Kuroko en el universo Toaru. Bueno, ese alcance sin duda seguiría siendo superado en este universo. Después de todo, era siquiera posible esquivar un ataque instantáneo que podría resultar en un KO instantáneo con un objeto colocado directamente en su cabeza. Basta de digresiones. Después de algunos experimentos de teletransportación sin usarse a sí mismo como punto de referencia, lo que Is-sun descubrió fue que, intentar usar la teletransportación sin ningún punto de referencia era casi imposible con su realidad personal. La Tierra nunca estuvo estacionaria en el universo, sino en constante movimiento. Y para evitar asesinatos o fusiones accidentales, Is-sun abandonó esa ruta. Sin embargo, mover cosas a su alrededor utilizándose a sí mismo como punto de referencia era plausible. La razón por la que Shirai Kuroko no podía mover nada sin estar en contacto con ese objeto o persona era que la teletransportación implicaba principalmente mover objetos lejos del punto de origen, ella misma, a través de la 11ª dimensión. Lo que Is-sun estaba haciendo era crear un dominio donde él mismo era el punto de origen como punto de referencia, no el punto de despegue. Normalmente esto no sería posible, pero con la combinación del efecto principal de su quirk, que le otorgaba una conciencia casi omnipresente, era igualmente fácil hacer un gráfico de todo lo que lo rodeaba. Lo que pasó ahora fue un intento de teletransportar un lápiz del suelo al escritorio sin ningún problema. Y fue un éxito. Quizás soy un genio después de todo. Is-sun se estiró y dejó escapar un suspiro cansado. Bueno,
ya basta de experimentos por hoy, mejor me echo una siesta. Por supuesto. Antes de llegar a la cama, suspiró y se dirigió arrastrando los pies hacia la ventana. Abrió las cortinas justo a tiempo para. Van. 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 Sun-chan. ¿Quieres ir a jugar? Esta chica y esa sonrisa radiante. Nehire. Sí. Ella inclinó la cabeza, con los ojos brillantes. Is-sun dudó durante medio segundo antes de suspirar. Seguro. Dijeron que no se podía escupir en una cara sonriente. Resulta que tenían razón. Lindo. Guión menor que mayor que guión. Ahora, en el patio trasero de la familia Sunkan, Nehire puso sus manos en sus caderas en contemplación. Entonces, ¿qué debemos hacer? Tienes que estar bromeando. Voy a volver. Antes de que Is-sun pudiera dar siquiera un paso, un par de manos se aferraron a sus hombros. Espera. Solo bromeaba, se quejó Nehire. ¿Por qué fue ese, aja? Nada. Ladeó la cabeza, fingiendo una inocencia fingida. Sí, voy a volver adentro. Lo he decidido, interrumpió Nehire. Decidiste que, conseguir un trabajo. Seamos héroes, declaró, mostrando una sonrisa confiada. Héroes. Emachem. Nehire ya estaba saltando sobre sus talones, claramente emocionada. ¿Por qué? Is-sun inclinó la cabeza, confundido. En algún momento, Is-sun contempló la idea de convertirse en héroe. Reencarnarse en un mundo llamado My Hero Academia hizo que esa idea fuera casi inevitable. Pero en realidad, los héroes siempre le habían parecido distantes. En los 6 años de vida que había experimentado hasta entonces, sus interacciones con héroes y villanos se habían limitado casi por completo a la televisión. Si bien la clasificación con la que nació era la de una familia promedio de clase media, con ambos padres trabajando, significaba que su nivel de ingresos estaba técnicamente en la clase media alta de la sociedad. Esto significaba que las condiciones de vida no estaban cerca de ninguna zona con alta tasa de delincuencia. Y como Is-sun era una persona hogareña y tenía padres que no idolatraban a los héroes ni les daban mucha importancia, los héroes existían en su vida solo como un concepto. Desde su perspectiva, eran esencialmente solo una versión más Koumeschela y Sebel de la policía. ¿Por qué? Preguntó Nehire, congelándose. Esa pregunta la tomó completamente por sorpresa. Para alguien tan curiosa por naturaleza como Nehire, no era extraño que un trabajo con dones llamativos, situaciones peligrosas y conocer a muchísima gente interesante le resultara atractivo. Era como preguntarle a un niño si quería ser famoso. La mayoría de los niños responderían que sí sin dudarlo. Pero conociendo a Is-sun desde hacía un año, ya podía imaginar la mirada que le daría, como si fuera una especie de idiota. Y eso la molestó. Ella quería borrar esa imagen que él tenía de ella. Ella era su senpai, después de todo. Sin embargo, durante todo un año, no le había mostrado ni una pizca del respeto que merecía una persona mayor. Todas las kobai de su escuela primaria la respetaban, aunque solo estuviera en 2º grado. Incluso sus padres a veces confundían a Sun-chan con la mayor cuando jugaban juntos. Mira la diferencia de altura. Mira. Ya era una estudiante de 2º grado, muchas gracias. Sun-chan ni siquiera estaba en primaria. ¿Por qué me mira así? Is-sun observó cómo el rostro de Nehire se retorcía lentamente en un puchero, sus pensamientos claramente saliéndose de control. Sun-chan. Sí. Quiero convertirme en un héroe para salvar a todos. Definitivamente lo copió directamente de Almigt. 100%. Aún así, Is-sun no había hecho la pregunta con intención filosófica. Al fin y al cabo, eran niños, y se suponía que los niños debían divertirse, no planificar su futuro antes de saber siquiera que era una solicitud de empleo. ¿Qué sentido tenía preocuparse por la edad adulta ahora? Tenían prácticamente toda la vida por delante. En realidad, solo quería ver si Nehire intentaba parecer pensativa. Con su personalidad hiperactiva, casi de paramecio, incluso una excusa torpe significaría que lo había pensado. Pero los niños eran caprichosos por naturaleza.
No había un dicho que decía que los niños maduros eran los más desgarradores, o algo así. Vaya, Nehire, dijo Is-sun rotundamente, no sabía que pudieras pensar tan a futuro. Gracias. Entonces, ¿qué hacemos para convertirnos en héroes? Bueno, oí que tienen que ir a la UA. Igual que al MIGT. ¿Lo hacen? Sí. Entonces, ¿cómo ingresamos a UA? ¿Cómo entramos a UA? Y ahora, ¿por qué carajo eres tú el que hace la pregunta? Guión y guión. N diagonal A, es sorprendentemente difícil intentar plasmar la personalidad de Nehire sin que suene realmente dominante o molesta, así que espero haberle hecho justicia. Además, en mi intento de intentar hacer que su personalidad sea decente, estaba pensando en Kiane Kaslana mientras escribía esto, jajaja. Capítulo 5 Infancia, 4. En el patio trasero de la familia Sunkan, había dos niños, uno sentado y otro de pie. Is-sun era el que estaba sentado, mentalmente exhausto después de explicar una versión severamente simplificada del sistema educativo japonés, las escuelas de héroes y las licencias profesionales. A unos pasos de distancia, Nehire estaba de pie con las manos en alto, de las cuales emanaban brillantes espirales de energía. Liberaban pequeñas ráfagas de viento irregulares que agitaban la hierba y levantaban polvo. Está bien, entonces si lo hago así, wow. Las espirales se tambalearon violentamente y se apagaron. Básicamente, continuó Nehire sin pausa, todo lo que tengo que hacer es aprobar un examen de ingreso y puedo ser un héroe, ¿verdad? Parpadeó, con una expresión inusualmente concentrada mientras observaba el mal comportamiento de su don. Se supone que gira más. Creo. O quizás más rápido. ¿Crees que más rápido ayuda? Is-sun dudó, ladeando la cabeza e ignorando los murmullos de Nehire sobre su don. Bueno, supongo. Estaba claro que tanto Is-sun como Nehire habían simplificado drásticamente los pasos necesarios para convertirse en héroe. Entonces ambos podremos ser héroes. Sí. Claro. Is-sun era uno de esos niños que no sabía muy bien qué quería hacer en el futuro. Así que si alguien más decidía por él, mucho mejor. Fue el privilegio de ser niño. Incluso si quien decide por él es un paramecio. No era tu algo. Precognición. Sí, eso. Nehire ya había olvidado su entrenamiento de don y se dejó caer en el césped frente a él, con las piernas cruzadas. Entonces, ¿cómo funciona? Afortunadamente, a pesar de que Is-sun había respondido exactamente la misma pregunta varias veces a lo largo de su amistad de un año, parecía que sus esfuerzos a largo plazo para frenar el spam de preguntas de Nehire finalmente estaban dando sus frutos. Estaba tan orgulloso. Is-sun había hecho algunos descubrimientos nuevos sobre su don, pero explicarle cosas como información sensorial y el demonio de Laplace a un niño de 8 años solo abriría la puerta a un aluvión de preguntas completamente nuevas, que Nehire olvidaría por completo al final del día de todos modos. Así que Is-sun lo simplificó. Puedo ver 5 segundos en el futuro. Los ojos de Nehire se iluminaron al recordarlo y asintió con entusiasmo. Entonces eso significa que definitivamente puedes ser un héroe, ¿verdad? Tal vez. Ante la vaga respuesta, Nehire infló las mejillas antes de que de repente se le ocurriera una idea. Bueno, si no puedes ser un héroe, definitivamente te dejaré trabajar en mi agencia en el futuro. El nepotismo es verdaderamente para ganar. ¿Qué es el nepotismo? Al darse cuenta de que accidentalmente había abierto una caja de Pandora que Nehire ni siquiera recordaría mañana, Is-sun suspiró por dentro. Guión menor que mayor que guión. Entonces, ¿qué están haciendo ustedes dos? Kakou, habiendo llegado temprano a casa, observó la escena, Is-sun tendido en el pasto, sudando, y Nehire acostado justo a su lado, mirando al cielo. Bienvenida de nuevo, mamá. Bienvenida de nuevo, tía. He vuelto. Entonces, Nehire-chan, ¿a qué jugaron tú y Sun-kun hoy? No jugábamos. Estábamos entrenando. Declaró Nehire, radiante. ¿En serio? Kakou levantó una ceja, mirando a su hijo perezoso por excelencia con expresión interrogativa. Is-sun asintió con resignación. Nehire lo vio como un entrenamiento.
Is-sun lo vio como una desafortunada sesión de cardio. Nehire había decidido que volar era importante porque los héroes volaban. Esa era razón suficiente para ella. Desafortunadamente, cada intento terminó de la misma manera, una explosión de espirales que se apagaban, un tambaleo y... Is-sun ya se estaba moviendo. Porque lo sabía de antemano. No le impidió intentarlo, porque sin fracasos ni intentos, no crecería. En cambio, se colocó donde ella caería, con los brazos bien abiertos. De nuevo. Y otra vez. Para Nehire, era obvio que todo estaba bien. Is-sun estaba allí, justo antes de caer al césped. El césped estaba blando y aún no se había lastimado. Nehire se había convencido completamente de que, dado que estaba bajo supervisión, de un niño menor que ella, entrenando al aire libre en un patio privado, ni siquiera el suyo, todo era perfectamente seguro. Además, y de manera completamente involuntaria, mantener a Nehire a salvo significó que Is-sun tuvo que forzar su precognición más de lo habitual en respuesta porque en algunas ocasiones, 5 segundos simplemente no eran suficientes. Esto lo llevó a acostumbrarse a la entrada de información en el rango de 7 segundos como un efecto secundario, incluso si no era su intención. Al final, todo se convirtió en un juego de atrapar al Nehire que cae. Atrápame si me caigo, rió Nehire. Fue peor porque ella era un poco más alta que él, lo que significaba que tenía que calcular ángulos, impulso y cómo no dejar que ninguno de los dos saliera lastimado. Multitarea en su máxima expresión. Por suerte, su don dependía de la resistencia. De lo contrario, la sesión podría haberse prolongado mucho más de lo habitual. Entonces, dijo Kakou después de un momento, serás un héroe en el futuro, Sun-kun. Parecía genuinamente curiosa. Que su hijo, siempre perezoso, de repente mostrara ambición era, nuevo. Aún así, era agradable oírlo. Probablemente seré conserje de la agencia de Nehire, respondió Is-sun rotundamente. No, apareció Nehire. Me salvó siempre. Eso es pura heroicidad, insistió. Kakou parpadeó. Ahora parecía aún más incrédula. Su hijo, salvando a alguien. Pensó que solo estaban entrenando. Bajo la mirada inquisitiva de su madre, Is-sun suspiró. Solo evité que se cayera. Eso es todo. ¿Qué es así? Kakou tarareó. ¿Por qué me miras así, mamá? En serio estás esperando a 2 niños, ¿verdad? Bueno entonces, dijo alegremente, alborotándoles la cabeza a ambos, espero con ansias sus carreras de héroes, Nehire-chan. Se giró hacia la casa y se detuvo. Y Nehire-chan, ¿te gustaría quedarte a cenar? Nehire se iluminó, pero luego dudó. Puedo preguntarle a mis padres. Ya lo hice. Dijeron que podías decidir. Entonces comeré con Sun-chan. Is-sun ignoró rápidamente la mirada mordaz de su madre. Una vez cerrada la puerta corrediza de cristal, Nehire se volvió hacia él con ojos brillantes. Entonces, entrenamos más. Hagamos un entrenamiento diferente la próxima vez, dijo Is-sun, sacudiendo la cabeza. ¿Cómo que? Tu don no se basa en tu resistencia. ¿Y qué tal caminar? Pero caminar es aburrido, protestó Nehire. Entonces, ¿qué tal si vamos al parque cercano? Aunque la idea de llegar tan lejos lo agotaba, si eso significaba que otros niños podrían soportar el agresor del entusiasmo de Nehire, valía la pena. Sus ojos se iluminaron. El de más allá. Sí. Pero mamá definitivamente no me dejará ir tan lejos sin ella, hizo pucheros. Bueno, probablemente podamos preguntar cuando te acompañe a casa. En realidad. Sí, probablemente. Entonces, vámonos. Con energías renovadas, Nehire giró hacia la puerta, ya que, después de todo, vivían uno al lado del otro. Is-sun, que estaba agotado, la detuvo. ¿Qué tal si le preguntamos hoy y si dice que sí vamos mañana? Por favor diga que sí. Nehire lo pensó, se dio cuenta de que probablemente estaría cansada después de la cena y asintió de mala gana. Bueno. Vamos. Guión y guión. N diagonal A,
Olvidé por completo cómo explicar cómo funcionaba la precognición de Is-sun en los capítulos anteriores, pero esencialmente utiliza el concepto del demonio de Laplace para crear un esquema de lo que podría ser el futuro. Esto significa que sus sentidos absorben una enorme cantidad de información, que solo se ve frenada por la capacidad computacional pasivamente avanzada de Is-sun a través de la plantilla Sira y Kuroko. Todavía no sé si hacer un harem o no, pero si alguna vez lo hago, Nehire está 100% dentro. También espero haberle hecho justicia a su personalidad en este capítulo nuevamente. Llegar a OA probablemente tomará un tiempo, lo siento. Capítulo 6 Infancia, 5. Entonces, ¿cuándo nos vamos, Sun-chan? ¿Por qué está este niño en mi habitación? Is-sun se quedó mirando a la chica de cabello color violeta que estaba parada junto a su cama, demasiado cerca para su comodidad, como si fuera algo sacado de una película de terror barata. Ella simplemente me asustó muchísimo. ¿Por qué estás en mi habitación a las? Is-sun miró el reloj electrónico al lado de la cama. Marcaba las 8:12 am. No puedes hablar en serio. ¿No dijo mamá que podía irme temprano si me vigilabas?, preguntó Nehire con entusiasmo. Entonces, ¿cuándo nos vamos? Ladeó la cabeza, con los ojos brillantes de anticipación. Ella dijo eso. Aunque probablemente no esperaba que saliéramos de casa antes del mediodía. Quizás más tarde. ¿Por qué?, preguntó Nehire de inmediato. No tenemos más tiempo para jugar si salimos temprano, replicó, con la lógica seria de una niña de 8 años. Es un argumento tan bueno que ni siquiera sé cómo responder. Es tan temprano que cuando lleguemos probablemente no habrá mucha gente con la que hacer amigos, dijo Is-sun después de un momento. Afortunadamente, eso hizo que Nehire se detuviera. Tarareó pensativa, como si la idea nunca se le hubiera ocurrido. Tras unos segundos, asintió a regañadientes, haciendo un pequeño puchero. Is-sun debería haberse sentido aliviado. En cambio, dudó, luego suspiró. Se dio la vuelta sobre un costado, demasiado cansado para molestarse en tirar de la manta con él, justo a tiempo para que Nehire saltara a la cama. Entonces yo también tomaré una siesta. Sí, sí, murmuró Is-sun. Dándose la vuelta y dándole la espalda a Nehire, Is-sun cerró los ojos para dormir al menos unos minutos o incluso horas más. Ni siquiera un segundo después, suspiró para sus adentros. Nehire, vete a la cama. Escuchó una suave risita detrás de él, antes de que se silenciara. Gracias, Rob. ¿Cómo pudo entrar a mi habitación? Guión menor que mayor que guión. Entonces, ¿cuándo nos vamos ahora? Cuando Is-sun se despertó la próxima vez, parecía que se había dado vueltas mientras dormía, estando cara a cara con Nehire, sus ojos blancos fijados en los emocionados ojos azules de Nehire. Esta chica ni siquiera parece que haya dormido. Is-sun se sentó lentamente y miró la hora. 11:28 am. Bueno, eso está mejor. Justo después de lavarme. Sí. ¿Cuánto tardará eso?, preguntó Nehire de inmediato. Pronto. ¿Cuánto tiempo es pronto? Is-sun hizo una pausa, frotándose los ojos. Enseguida, dentro de poco. Oh. Nehire asintió con seriedad y lo miró con los ojos entrecerrados. 5 minutos, 10 minutos, o la edad adulta. En realidad es media hora. Es inquietantemente perceptiva para su edad. 5 minutos, dijo Is-sun rotundamente. De acuerdo, exclamó Nehire. Saltó de la cama y volvió a aparecer en su campo de visión. Cuento. En voz alta. O en silencio. ¿O quieres recordatorios cada minuto para que no se te olvide? Lo recordaré. ¿Estás seguro? Sí. Porque hace una semana. Lo recuerdo, interrumpió Is-sun, poniéndose ya de pie. Nehire sonrió radiante, completamente despreocupado. De acuerdo. Enseguida voy. Porque siento que eso fue una amenaza. Además, Nehire, te daré una película cuando termine. ¿Qué? 4 preguntas a la vez. 3 o una. Me quedo con uno. Guión menor que mayor que guión. Dejaste a Nehire entrar a mi habitación, mamá.
Claro que sí, respondió Kakou alegremente. Se veía tan emocionada de ir al parque hoy. Miró a su hijo con evidente alegría por el mal ajeno. Si Nehire no existiera, este niño perezoso probablemente estaría encerrado en el estudio de su padre todo el día. Realmente necesitaba un poco de vitamina D. Solo mira lo pálido que estaba. Kakou le entregó a Is-sun un teléfono plegable de aspecto antiguo. Le puse una tarjeta SIM nueva esta mañana. Mi número y el de Shiori ya están guardados, así que si pasa algo, llámanos. Is-sun asintió y tomó el teléfono. ¿Sabes cómo funciona, verdad? Preguntó Kakou, solo para estar segura. Sí. Is-sun presionó algunos botones, desplazándose por los contactos para confirmar. Si creemos que eres lo suficientemente responsable, te conseguiremos un teléfono real cuando empieces la escuela primaria. Esto sí que es algo por lo que estar entusiasmado. Ay, se quejó Nehire, tras haber escuchado sin siquiera fingir lo contrario. Mi mamá dice que no puedo tener un teléfono hasta la secundaria. Por una buena razón. Murmuró Is-sun, ganándose una mirada divertida de Kakou. Ah, y toma, Kakou le entregó unos billetes. 2000 yenes. Si tienes hambre, compra algo para picar para ti y para Nehire. Gracias mamá. No hay problema. Ahora diviértete, ¿de acuerdo? Sí. Mientras salían, Kakou les puso en la mano a cada uno un trozo de pan tostado untado con mermelada. Guión menor que mayor que guión. Llegar al parque no fue técnicamente difícil. De hecho, fue extremadamente sencillo. Estaba a solo una parada de autobús. Aunque Is-sun no entendía bien por qué no había un parque o zona de juego cerca de casa, sí sabía que era una de las principales razones por las que las familias con niños pequeños no vivían en el barrio. La mayoría de los niños de la zona ya estaban en la secundaria o preparatoria. Nehire ya tenía una tarjeta Suica que le había dado su madre antes de irse, así que después de esperar el siguiente autobús, llegaron sin ningún problema. Sin siquiera esperar a Is-sun, Nehire marchó directamente hacia el usuario de Quirk de tipo mutante más cercano, un niño con un cabello de hierba y flores, e inmediatamente comenzó a disparar pregunta tras pregunta. Bueno, mientras no sea yo, estoy a favor. Para los niños más pequeños, tener a alguien tan abiertamente fascinado por los mismos rasgos que ellos querían que se sintieran especiales era sin duda algo bueno. Como Is-sun realmente no tenía un propósito en el parque más allá de traer a Nehire aquí, y asegurarse de que regresara, se dirigió al banco más cercano y se sentó. También podría intentar crear un dominio de teletransportación con la introducción de variables en movimiento. Después de modificar la fórmula de interacción de undécima dimensión lo suficiente como para eliminar la necesidad de contacto directo, incluso si actualmente solo funcionaba en algo tan simple como un lápiz, Is-sun estaba esencialmente listo, siempre que ajustara los parámetros correctamente. Si hubiera una limitación sería la distancia. Nunca había probado directamente los límites superiores, pero podía estimar el punto en el que sus capacidades computacionales ya no serían capaces de seguir el ritmo de las variables en constante cambio. Más allá de ese umbral específico, el margen de error se volvía tan grande que intentar teletransportarse sería poco más que una apuesta. En este momento, si Is-sun usara el método de usarse a sí mismo como punto de origen y punto de despegue, entonces la distancia máxima teórica sin ningún margen de error sería de alrededor de 150 metros. Para la teletransportación luego de crear un dominio en el que todo estaba graficado, fue alrededor de la mitad, a 75 metros. Claro, todo era teórico, basado en cálculos caseros. Nunca lo había probado en exteriores, ni se había molestado en intentarlo. Si fracasara o lo atraparan, sería un fastidio. No es que tuviera miedo de fracasar, porque no sucedería. Con el movimiento de niños y adultos por el parque, su dominio de teletransportación se redujo ligeramente debido al aumento de información. Sin embargo, el método de origen directo permaneció intacto. Otro beneficio del método Kuroko, supongo. Dados los cambios físicos en la estructura cerebral y la composición nerviosa, el alcance efectivo probablemente aumentaría a medida que sus capacidades computacionales aumentaran con la edad.
No hay razón para preocuparse demasiado. Sus capacidades computacionales probablemente crecerían a medida que las usara mucho, de forma similar a un músculo. Incluso su quirk precognición se usaba más cuando había más información en su ubicación general. Agricultura AFK, hijo. No importa. Is-sun miró en dirección a Nehire justo a tiempo para escucharla llamarlo, rodeada por una multitud creciente de niños. Sun-chan. Por supuesto. Bueno, dije que esto contaba como entrenamiento de resistencia cuando lo sugerí. Mientras se acercaba, Is-sun observó la escena. Había muchos niños. ¿Cómo logró Nehire hacerse amigo de tanta gente en tan solo 10 minutos? Juguemos a héroes y villanos. Este estúpido juego otra vez. Guión y guión. N diagonal A, ¿por qué es tan difícil llegar a 15.000 palabras? Antes de leer el siguiente capítulo, el Panda Rojo te recuerda que él solo sube sus historias a Red Panda Fix. Si no lo estás escuchando ahí estás perdiendo el tiempo. Capítulo 7 Infancia, 6. ¿Quién inventó este juego de mierda que es literalmente el caldo de cultivo para el acoso infantil? Bueno, al menos podría ser el caldo de cultivo para el acoso infantil. Is-sun miró sin interés a los niños jugando. Se cansó hace un rato, pero parecía que Nehire no se había cansado en absoluto. Quizás esto sí sea entrenamiento para ella, pensó. Esa resistencia ilimitada suya. Al menos con la personalidad de Nehire, probablemente no permitiría ningún tipo de acoso, ya sea intencional o no intencional. ¿Y ahora qué es esto? Is-sun miró a un grupo reunido alrededor de un coche cerca del banco. Sudaderas negras con capucha, máscaras y un comportamiento claramente sospechoso. 7 segundos. Ese banco estaba a punto de convertirse en una situación de rehenes. Son estas personas estúpidas. Esto es pleno día, ¿sabes? Ah, tu principal método de lucha es un arma. Entonces, o son peculiaridades inútiles o no tienen peculiaridades. Para ser justos, la mayoría de los quirks no servirían de mucho contra las armas de fuego de todos modos. Aún así, ¿cómo consiguieron armas en Japón? Al menos esto significa que puedo usar mi teletransportación para algo más que experimentos. 7. El grupo se ajustó las máscaras. 6. Abrieron la puerta y dejaron entrar al grupo de 4 hombres. 5. La puerta de cristal se cerró tras ellos con un suave clic y la campana de arriba sonó alegremente. 4. Is-sun ajustó su postura perezosamente en el banco, apoyando la barbilla en la palma de la mano. Sus ojos claros permanecieron fijos en la entrada del banco. 3. A unos 34 metros de distancia. Armas aún enfundadas. 2. No se acercarán héroes en los próximos 7 segundos. El cajero está nervioso. 1. La primera arma del hombre de atrás fue vaciada, y las escamas de sus manos apenas se veían. Un don de tipo mutante. 0. Desaparecer. El hombre que iba al frente, probablemente el líder, tomó su pistola. Todo el mundo, En el momento en que intentó levantar el arma, esta desapareció de su mano como si nunca hubiera existido, reapareciendo cuidadosamente en el mostrador del cajero del banco frente a él. Lo mismo le ocurrió al resto de su tripulación. Un silencio incómodo se apoderó del vestíbulo. El líder se recuperó rápidamente, girando la cabeza hacia el hombre que estaba a su izquierda. Shiroki, corta la comunicación. El hombre con antenas de radio sobresaliendo de sus mejillas asintió bruscamente. Cortar la comunicación. ¿Qué efecto tendrá eso? Is-sun suspiró por dentro. Un momento después, todas las máscaras desaparecieron de los rostros del grupo, reapareciendo dentro de un bote de basura cercano. Antes de que pudieran reaccionar, sus sudaderas con capucha lo siguieron. Ahora bien, eso fue incómodo. Is-sun miró a su izquierda justo cuando Nehire se acercaba. Los demás niños ya habían sido apartados por padres más observadores. ¿Qué está pasando allí, Sun-chan?, preguntó, mirando hacia la orilla. Is-sun simplemente se encogió de hombros. Quizás una función de circo. Debería preguntar. No.
Is-sun levantó una ceja. Ah, ok. Tal vez sea algo que niños como nosotros no entenderíamos. Antes de que otro de los hombres, corriendo hacia los cajeros del banco, con las garras afiladas, pudiera dar más de 2 pasos, fue instantáneamente teletransportado de regreso a su posición inicial. ¡Wow! ¡Qué genial! Exclamó Nehire, agarrando el brazo de Is-sun y sacudiéndolo con entusiasmo. ¿Cómo lo hicieron? Un don, probablemente. Bueno, obviamente es un don, Sun-chan. Quizás sea esa cosa, la precognición. Mi don es la precognición, corrigió Is-sun. ¿Te refieres a la teletransportación? Sí, eso. Bueno. Está bastante acertada con eso. Guión menor que mayor que guión. Los hombres se estaban desesperando. Aunque podían usar el don de Shiroki para evitar que llamaran a la policía, no era eterno y no pudieron moverse ni un metro antes de ser enviados a su ubicación anterior. ¿Qué héroe nos detiene? Incluso habían investigado el cronograma de patrullaje de los héroes durante la semana pasada. Sin embargo, antes de que pudieran hacer algo, sus armas habían desaparecido y ni siquiera podían moverse de su posición. El líder miró alrededor del banco en busca de cualquiera que pareciera estar usando sus dones. Sin embargo, el líder nunca imaginaría que el culpable era el niño que estaba a 30 metros de distancia, en el parque cercano. No podían hacer otra cosa que esperar su inevitable arresto. Guión menor que mayor que guión. Ya se fue toda la gente, Sun-chan, dijo Nehire, recorriendo el parque con la mirada. ¿A qué jugamos ahora? Todavía no entendía por qué sus nuevos amigos se habían ido todos al mismo tiempo, pero padres eran padres. Ni siquiera ella podía hacer nada al respecto. ¿Quieres irte a casa? Is-sun miró la hora en el teléfono plegable. Ya eran las 3 de la tarde. Oh. Podemos volver mañana. En realidad. Sí. Is-sun asintió, recordando algo. Mirando hacia el banco una última vez, se aseguró de que los ladrones no tuvieran nada encima que pudiera causarles daño cuando se fuera, lo que incluía casi todo su atuendo. Luego se dio la vuelta. Antes de que Nehire pudiera mirar atrás, Is-sun le cubrió suavemente los ojos y la condujo hacia la salida. Aún tenemos los 2000 yenes que nos dio mamá, dijo. ¿Quieres tomar un helado de camino a casa? ¿Helado? Sí. Helado. Guión y guión. N diagonal A, maldita sea, lo siento por el capítulo A tan corto. Además, espero que mis descripciones de la peculiaridad de precognición de Is-sun sean lo suficientemente comprensibles. Son 7 segundos porque está entrenando y tratando de ver más, porque básicamente está acompañando a Nehire. Escuché que los personajes son tan inteligentes como el autor, así que espero que mi protagonista no sea tonto para ustedes, porque a mí me parecen bastante inteligentes. Capítulo 8 Infancia, 7. Maldita sea, la escuela apesta. Is-sun miró hacia adelante con indiferencia mientras la maestra al frente del aula se presentaba. La única ventaja real era que mantener un dominio de teletransportación en un espacio con cientos de variables en constante cambio era un buen ejercicio mental. Un ejercicio para el cerebro, al menos. Apoyó la barbilla en la palma de la mano. Is-sun se sentó cerca del pasillo, al fondo de la sala, cerca de la puerta trasera. Era una posición conveniente, aunque eso significaba que la gente pasaba constantemente camino a sus escritorios. Entonces, comencemos este año escolar con las presentaciones. La maestra juntó las manos y sonrió alegremente. Yo iré primero. Me llamo Nishijima Imari y seré su tutor este año. Un placer conocerlos. La clase aplaudió al unísono, Is-sun incluido. Sin embargo, a medida que avanzaban las presentaciones, rápidamente se convirtieron en demostraciones de twerk y declaraciones entusiastas acerca de convertirse en héroes. ¿Por qué no me sorprende? Is-sun observó cómo los estudiantes exhibían con orgullo brazos de tigre, orejas alargadas y transformaciones de piel rocosa. Cada peculiaridad llamativa se ganaba un aplauso más fuerte que la anterior. Como era de esperar, cuanto más impactante visualmente era el twerk, más popular era.
Si su work era visualmente interesante para estos estudiantes de primaria, no era de extrañar que fuera popular. Por ahora, los usos de Unctwork no importaban tanto como el atractivo visual. Algunos estudiantes con peculiaridades de tipo emisor que requerían configuración o simplemente no se podían mostrar con rapidez, regresaron a sus asientos con una leve decepción, recibiendo un aplauso cortés pero notablemente más débil. Cuando fue el turno de Is-sun, se puso de pie e hizo una simple reverencia. Me llamo Sun Kan Is-sun. Mi don es la precognición. Yo también quiero convertirme en un héroe. Un placer conocerte. Eso fue todo. La precognición no era algo que se pudiera demostrar visualmente, e Is-sun no tenía intención de intentarlo. Habría sido una pérdida de tiempo y esfuerzo. Aún así, no era lo suficientemente antisocial como para evitar deliberadamente hacer una presentación decente. Aunque, por lo que se veía, su aspecto delicado y en general pulido había compensado de alguna manera la falta de una peculiaridad que pudiera alardear, con una cantidad de aplausos al mismo nivel que los más llamativos. El lookismo realmente lo abarca todo, incluso una sociedad con superpoderes, reflexionó Is-sun mientras volvía a sentarse. En el momento en que lo hizo, su compañero de asiento, hasta entonces tranquilo, se levantó con una energía desbordante. Touki Setsuna. Cuando crezca, seré una heroína. Anunció en voz alta. Y mi don es este. Ella se agarró la cabeza. Y lo saqué limpiamente. Gracias a la precognición, Is-sun no se sobresaltó en absoluto. Sin embargo, la repentina imagen de la decapitación conmocionó al resto de la clase. Aproximadamente la mitad de la sala estalló en un aplauso entusiasta, mientras que la otra mitad se quedó paralizada en silencio antes de ofrecer aplausos incómodos y tardíos. Toukiyo. Nishijima-sensei gritó. Antes de que la maestra pudiera entrar en pánico, Setsuna dejó caer su cabeza casualmente en su lugar, sonriendo como si nada hubiera sucedido. Encantado de conocerlo. Hizo una reverencia exagerada y teatral antes de volver a sentarse en su asiento, claramente satisfecha de sí misma. Nishijima-sensei respiró lentamente, estabilizándose visiblemente, luego se aclaró la garganta y pasó al siguiente estudiante. Is-sun observó al maestro por un momento, ligeramente divertido, antes de volver a su expresión neutral. ¿Qué? Miró a su izquierda justo a tiempo para encontrarse con la mirada de Setsuna, quien se inclinó hacia él, susurrando. Se quedó paralizada por una fracción de segundo, como si la hubieran pillado robando algo. Y entonces, susurró de todos modos, sin inmutarse. ¿Qué te pareció? ¿Qué se supone que debo decir? Que fue psicológicamente traumático, pensó Is-sun. Exteriormente dudó, pero luego respondió con bastante sinceridad. Fue algo. En serio. Los ojos de Setsuna se iluminaron. No captó el tono de voz, pero bueno, no era un no, ¿verdad? Sí. Genial. Ella asintió, satisfecha, e inmediatamente se giró hacia el estudiante que estaba a su otro lado, que se sentó después de su presentación, para hacerle la misma pregunta. Gracias a Rob que ella no está obsesionada conmigo, es para todos. Ya agradecía que Nehire no estuviera en mi mismo curso, pero si hubiera un clon de Nehire sentado a mi lado. Habría sido un año muy ruidoso. Is-sun se reclinó ligeramente hacia atrás y entrecerró los ojos mientras pensaba. Touki Setsuna. Ese nombre me sonaba demasiado familiar. Guión menor que mayor que guión. Este acto de vigilantismo es obra de un teletransportador. Esta declaración por sí sola fue suficiente para provocar expresiones sombrías entre los altos funcionarios presentes. Después de revisar todo el material disponible antes de que fuera cortado debido a una interrupción electrónica de Quark, Tsukauchi Naomasa repitió el momento clave en cámara lenta una vez más. En la pantalla, un arma de fuego apareció abruptamente justo frente al cajero del banco, apareciendo sin previo aviso. La sala de reuniones estaba llena de varios héroes profesionales junto con miembros de alto rango de la fuerza policial. Si bien los actos de vigilantismo siempre ameritaron una investigación debido a su violación de las leyes de restricción de dones, este caso estaba en una categoría completamente diferente.
Solo con el limitado metraje se pueden sacar varias conclusiones. Primero, el usuario no necesitaba estar cerca de la escena. Segundo, no había ningún significante visible que precediera y anunciara la teletransportación, ningún brillo, ninguna distorsión del espacio o incluso una señal de activación. Tercero, la habilidad era lo suficientemente poderosa como para mover a un hombre adulto con facilidad. No había duda de su potencia. Era un don de tipo espacial que operaba mucho más allá de lo normal. Los quirks de tipo espacial ya eran excepcionalmente raros, comparables a los quirks de curación avanzada. Sin embargo, este caso destacaba incluso entre ellos. La mayoría de las habilidades espaciales conocidas requerían una activación visible, tenían limitaciones de alcance o masa, o eran lo suficientemente débiles como para ser descartadas como situacionales. Este no tenía ninguno de esos inconvenientes en la primera impresión. Una peculiaridad espacial tan poderosa y versátil, sin limitaciones aparentes, implicaba un uso casi irrestricto, lo que significa que podía usarse en cualquier momento y en cualquier lugar, sin ningún riesgo observable de que el usuario fuera descubierto de ninguna manera. ¿Y si realmente no hubiera desventajas? Entonces, atrapar a este justiciero, ahora o en el futuro, sería extraordinariamente difícil, hasta el punto de ser casi imposible. ¿Había alguien cerca de la escena del crimen que pareciera sospechoso?, preguntó uno de los héroes. Naomasa meneó la cabeza con calma. Ya he contrastado los dones de cada persona presente en el banco en ese momento. Ninguno posee un don que se parezca ni remotamente a lo que observamos. Mientras el video pasaba por múltiples ángulos de cámara que rodeaban el área, uno de los héroes más nuevos dudó antes de levantar la mano. ¿No te parece sospechoso ese niño? Hizo zoom sobre una imagen fija que mostraba a un niño de pelo color vainilla y a una niña de pelo color violeta observando desde la distancia, centrándose en la expresión notablemente desinteresada del niño. Naomasa volvió a negar con la cabeza. No. El niño no posee ningún don relacionado con la teletransportación ni la manipulación espacial. Sin embargo, sí posee un don que podría explicar esa reacción, pero no puedo revelar los detalles. Al igual que los quirks espaciales, las habilidades relacionadas con el tiempo también eran excepcionalmente raras y monitoreadas de cerca. Héroes profesionales como Sir Nighteye fueron un claro ejemplo. Si bien la precognición de Sun Canis-sun de ver 5 segundos en el futuro no fue particularmente llamativa, saber lo que sucedería de antemano y carecer del contexto de lo que siguió después de la interferencia electrónica hizo que su falta de reacción visible no fuera sorprendente. Aunque el propio Naomasa no sabía la secuencia exacta de los acontecimientos una vez que se cortó la transmisión, los informes de testigos oculares afirmaron que la ropa de los criminales había sido teletransportada. Además, las imágenes de una cámara más distante, una que no fue afectada por la interferencia, mostraron al niño cubriéndole los ojos a la niña mientras se alejaban. Ese detalle por sí solo prácticamente lo descarta como culpable. Otro héroe novato levantó la mano vacilante. Entonces, si no sabemos quién es el justiciero y no tenemos ninguna pista, ¿por qué nos llamaron? Un héroe mayor le dio un ligero codazo por la pregunta directa, pero Naomasa respondió de todos modos. Esta reunión se trata de concienciar, dijo con serenidad. La existencia de una habilidad como esta, sin limitaciones visibles y con una versatilidad extrema, significa que los delitos pueden ocurrir ante nuestras narices. Miró alrededor de la habitación. Por lo tanto, si alguien encuentra la más mínima pista o anomalía relacionada con este teletransportador, es fundamental que lo informe de inmediato a sus compañeros héroes o directamente a la policía. El héroe novato asintió lentamente. Eso, tenía sentido. Guión menor que mayor que guión. Hola, Sun-chan. ¿Qué tal tu primer día de clases? Preguntó Nejire mientras se ponía al lado de Is-sun. Is-sun se encogió de hombros levemente. Más o menos como suele ser un primer día, creo. Nejire asintió rápidamente. Qué bien. Sí. Había mucha gente cuyos dones podrían interesarte, añadió Is-sun, pensativo. Lo primero que me vino a la mente fue el truco de la decapitación. ¿En serio? Nejire dio un salto.
Entonces tengo que ir a verlo mañana. Sí. Había una chica que podía simplemente volarle la cabeza, dijo Is-sun rotundamente. Le dio un susto terrible a la maestra. ¡Ay!, se quejó Nejire. Debería haber estado ahí. ¿Por qué no podíamos estar en la misma clase? Is-sun solo pudo encogerse de hombros nuevamente. Se detuvieron en un paso de peatones, esperando que cambiara el semáforo. ¿Algún otro don genial?, preguntó Nejire, llenando el silencio casi al instante. Bueno, había un tipo cuyos ojos brillaban cuando se tapaba la nariz, dijo Is-sun. Nejire jadeó. ¿De qué color? Dijo cualquier color que se le ocurriera. Hizo un arco iris completo. Is-sun continuó respondiendo mientras Nejire seguía preguntando. La conversación se superpuso naturalmente cuando la luz peatonal cambió a verde. ¿De qué color era el pelaje del niño con manos de animal? Era azul. Nejire, completamente absorto, dio un paso adelante. Pero Is-sun no lo hizo. Rápidamente la agarró de la manga, manteniéndola a su lado. Al mismo tiempo, extendió la mano y agarró la manga de una mujer y el niño que ella sostenía, obligándolos a retroceder un paso. La mujer parpadeó sorprendida. Disculpa, preguntó la madre, y el niño inclinó la cabeza confusamente. Is-sun se giró hacia ella, ya hablando. Lo siento. Creí ver un bicho en tu espalda y quería avisarte. Joon. Un camión enorme pasó rugiendo por el paso de peatones, justo donde habrían estado momentos antes. Dos prohéroes pasaron rápidamente poco después, claramente persiguiéndolos. Is-sun echó una breve mirada al camión antes de volver su atención a la mujer. Pero debo haberme equivocado. Hizo una rápida reverencia. La mujer se quedó mirando el camión que se alejaba durante medio segundo, luego se volvió hacia Is-sun con expresión de agradecimiento y le devolvió la reverencia, apretando con fuerza a su hijo, quien los miraba con los ojos muy abiertos y confundido. Saludó levemente con la mano a la madre y al niño que se alejaban mientras cruzaban la calle. Is-sun se volvió hacia Nejire. Y no, Nejire, estoy bastante seguro de que el pelaje era naranja. Casi blanco. Sin embargo, Nejire ya ni siquiera prestaba atención a la conversación anterior. ¡Guau! ¿Cómo supiste que había? Ah. Precognición. Olvídalo. Aplaudió. Fue genial. Estás entendiendo, dijo Is-sun, permitiéndose esbozar una pequeña sonrisa cansada. Estabas como, para. Y luego. Sas, y ni siquiera te asustaste. Nejire recreó todo el incidente con gran dramatismo. Mhm. Is-sun simplemente asintió ante la dramática recreación de Nejire de lo que básicamente fue una interacción de 30 segundos. Por eso digo que tenemos que ser héroes, declaró Nejire. Tú y yo, con la misma energía. Podemos ser el equipo vainilla y bayas. Sí, respondió Is-sun. Estoy hablando en serio. Guión y guión. N-A, puede que sea una nota del autor larga, pero hay cosas que agregar. Espero que, solo por haber añadido a Setsuna, la gente no asuma que esto será un harén. Simplemente no se me ocurrió ningún personaje adicional para añadir, y como Nejire e Is-sun están en diferentes grados, necesitaba otro personaje para interactuar en clase. Simplemente no quería que un estudiante de clase 1A estuviera aquí, y me gusta Setsuna, así que boom. Además, el don de Is-sun no es técnicamente precognición, sino la hipersensibilidad que percibe de los cambios mutantes en su cuerpo, y el cerebro interpreta toda esa información. Simplemente, la precognición es un aspecto del cerebro que utiliza de forma natural una buena cantidad de esa información para predecir el futuro mediante el concepto del demonio de Laplace. Lo llamo precognición porque así es como se clasifica. O al menos así lo hice yo. Is-sun en realidad usa parte de esa información para crear el dominio de teletransportación si eso no estaba claro. Y sabes, con lo inteligente que hice al protagonista, no puedo pensar en una razón de cómo podría exponer naturalmente la teletransportación a alguien, excepto algo que tengo en mente para un futuro relativamente lejano, eso también es plausible Dida Belú. Mierda.
Lo siento mucho por las personas que quieren que MC farmee aura con teletransportación a corto plazo, pero con su personalidad eso no está sucediendo. También quería que el protagonista no fuera un felpudo, pero siento que algunas personas en WN consideran que todos con personalidades complacientes son un felpudo, así que espero que no haya parecido así. Gracias a todos mis lectores por disfrutar de mi primer trabajo. Si hay algún problema, las críticas constructivas y cualquier problema con la gramática también serían agradables. Adiós. Capítulo 9 Infancia, 8. Entonces, estás diciendo que tú y Nejire-chan quieren unirse a un dojo. Después de cenar, Kakou y Shiori miraron a los dos niños desde el otro lado de la mesa. Uno sonreía con confianza, mientras que el otro parecía resignado. Como de costumbre, ambas madres centraron su atención en el niño más responsable, Is-sun. Sí, dijo Nejire alegremente. Necesitas una razón. Sun-chan tiene un montón. Ella se volvió hacia él con decisión, completamente segura de su elección de portavoz. Ambos padres siguieron su mirada. Is-sun solo pudo mirarlos con impotencia. A su lado, Nejire prácticamente rebotaba en su asiento, emocionada por lo que claramente consideraba un paso más en su camino hacia la heroína. Guión menor que mayor que guión. Retrocediendo unas horas, Nejire e Is-sun estaban caminando hacia su casa desde la escuela. Oye, Sun-chan, ¿qué pasó con nuestro entrenamiento de héroe? Después de que su torrente de preguntas sobre su reciente tarea de matemáticas finalmente se detuviera, la idea resurgió. Y entonces finalmente se dio cuenta. Con el comienzo de la primaria para ambos, sus horarios ya no se parecían a los de un desempleado. En algún momento, Nejire se había olvidado inconscientemente del entrenamiento de héroe entre ella y Sun-chan. No tenemos mucho tiempo después de la escuela, dijo Is-sun. No dijiste que necesitabas ayuda con la tarea de matemáticas. Is-sun intentó suavizar la conversación, pero como si el resultado fuera inevitable, Nejire siguió volviendo a la conversación sobre el entrenamiento de héroes. Sí, eso también, pero deberíamos entrenar de todas formas. Dijo Nejire, dándole un codazo en el hombro. Entonces, un amigo me contó que van a un dojo de artes marciales donde aprenden a ser héroes. OMS. ¿Quién metió esta idea en la cabeza de esta bola de algodón? Probablemente eso ni siquiera existía para los niños de primaria. Su amiga definitivamente estaba mal informada, o solo quería presumir. Este no era un mundo donde se entrenaban niños soldados. Is-sun se quejó internamente, pero Nejire continuó, claramente tratando de convencerlo. Y definitivamente podremos volvernos más fuertes allí, añadió sonriendo alegremente. Sun-chan le había dicho antes que convertirse en héroe requería aprobar un examen. Pero cuando Nejire preguntó a sus compañeros, escuchó una docena de explicaciones diferentes de sus padres. Aún así, Sun-chan no era de los que mentían sin motivo. Y ninguna de las respuestas se contradecía. Entonces Nejire tomó una decisión ejecutiva. Hazlo todo. Seguramente será divertido de todos modos. Y honestamente, ¿no te parece genial la idea de un dojo donde te inclinabas antes de entrenar y blandías espadas y disparabas arcos? Algunos doujos son caros, dijo Is-sun con franqueza. ¿Tienes siquiera el dinero? Sí. He estado ahorrando mi paga y definitivamente tengo suficiente. Nejire asintió. De hecho, lo había pensado. Después de todo, su alcancía estaba bastante llena. No era como si su padre escatimara en su paga cuando ella ayudaba en casa. Definitivamente no es suficiente, se quejó Is-sun para sus adentros. Pero al menos consideró el precio. Y el tiempo, volvió a intentarlo. No tienes que estudiar todavía. Trabajaré más duro, dijo Nejire. No te necesito para ayudarme. Ella le sonrió. Si bien no me importa, sorprendentemente ella realmente ha pensado bastante en esto. Sabes que probablemente no puedas dar. Nunca me rendiré, declaró Nejire con confianza mientras decía esa declaración, con las manos en las caderas. Si insistes, suspiró Is-sun. Claro. Incluso si no disfrutara especialmente hacer ejercicio, o comprometerse con cosas como esta,
probablemente sería más fácil con un motivador con forma humana a su lado. El propósito de las preguntas era si Nehire realmente había pensado en lo que parecía un movimiento impulsivo. Fue más un hábito que cualquier otra cosa, ya que si Nehire había puesto tanto esfuerzo en tratar de convencer a Is-sun, significaba que ella también iba a invertir lo mismo en esa acción. Aunque parecía que había olvidado su promesa de convertirse en héroes, pedirles a sus compañeros su perspectiva significaba que no lo había olvidado en absoluto. Solo quería algo más. Ahora que lo pensaba, simplificar demasiado todo el proceso de convertirse en un héroe profesional en solo aprobar un examen de ingreso probablemente redujo cualquier presión que Nehire pudiera haber tenido para convertirse en un héroe. Genial. Entonces podrás convencer a la tía Kakou y a mamá, ¿verdad? Preguntó Nehire. ¿Fue este tu propósito todo este tiempo? Eje. Guión menor que mayor que guión. Entonces. Esto condujo a este escenario donde Nehire le pasó sin problemas la responsabilidad a Is-sun. Bueno, ya que Nehire y yo seremos héroes profesionales en el futuro. Comenzó Is-sun. Sí, intervino Nehire. ¿Y la base? ¿Qué? Nehire, dijo Is-sun rotundamente, si me interrumpes una vez más, te daré un golpe en la frente. Ignorando las miradas divertidas de ambos padres, Is-sun continuó. Y la base del trabajo de héroe es, como mínimo, estar en buena forma física, concluyó. Kakou tarareó pensativo. Así que estás totalmente comprometido. Tanto Nehire como Is-sun asintieron. Shiori añadió con suavidad, aunque sea por tus sueños, necesitaremos más razones que solo querer hacer ejercicio. No tienes que unirte necesariamente a un dojo para hacerlo. También se trata de aprender lo básico en un entorno supervisado, respondió Is-sun. Aunque confío en mi capacidad para ayudar a Nehire a entrenar, el conocimiento sin experiencia puede llevar a malos hábitos. Y yo mismo sigo siendo un niño. Nehire ni siquiera había considerado ese ángulo, pero asintió de todos modos, llena de fe en la capacidad de Sun-chan para convencer tanto a la tía Kakou como a su madre. Shiori tarareó para sí misma. Lo que no dijo en voz alta fue que confiaba en Is-sun con Nehire, más de lo que el propio Is-sun probablemente esperaría. Después de todo, verlo perseguir a Nehire durante su entrenamiento de héroes, asegurándose de estar siempre en posición para atraparla mientras volaba sin vacilación y con alegría, había forjado esa confianza. Habría sido extraño si no hubiera sido así. Lo que Shiori no quería era cargar a Is-sun con aún más responsabilidad, especialmente si él había sido arrastrado a ella por el entusiasmo de su hija. Entonces, aunque solo fuera para aliviar el peso sobre los hombros de Is-sun, se encontró aceptando su propuesta. El dinero nunca había sido el problema. ¿Qué clase de padres serían Kakou y Shiori si no estuvieran dispuestos a apoyar los sueños de sus hijos? Claro que, incluso con precognición, Is-sun no podía leer la mente. Así que esperó en silencio la respuesta de sus padres. Kakou, mientras tanto, había llegado a una conclusión similar. Ella casi estuvo de acuerdo desde el principio, aunque solo fuera porque quería ver a su hijo salir por razones distintas a la escuela. Cada vez que ella le preguntaba a Is-sun si había hecho amigos, la conversación tendía a descarrilarse de manera incómoda. Incluso si espero que tú y Nehire-chan se junten algún día, eso no significa que ella deba ser su única amiga, pensaba a menudo. No era como si ella pudiera forzar las decisiones de su hijo. Pero eso no significaba que quisiera ser una mala madre. Cuando Is-sun era más joven, estaba profundamente motivada por su carrera. Confiando en su inteligencia y madurez, ella había mantenido su carga de trabajo, dejándolo a menudo solo en casa. Había sido una especie de acuerdo tácito. Entonces, un día, Is-sun le preguntó casualmente si quería cenar en la casa de Nehire-chan el día que se mudaran. Esa sensación desconocida de que su hijo anunciara algo había sido una llamada de atención. Después de eso, rechazó varias ofertas de ascenso y aumentó su teletrabajo, solo para pasar más tiempo con él. Y al hacerlo, se dio cuenta de cuánto desconocía antes. Lo que le gustaba comer. Cómo pasaba su tiempo libre. Qué considerado era él, tanto con ella como con Gensai y la familia Ado.
Estaba orgullosa de la persona en la que se había convertido su hijo. Pero saber que se había perdido tanto le pesaba muchísimo. Después de hablarlo con Gensai, ambos comenzaron a trabajar de forma remota siempre que fuera posible, saliendo de casa solo cuando fuera absolutamente necesario. Aún así, dada la preferencia de Is-sun por la independencia, simplemente poder observarlo y apoyarlo a él y a su amigo y verlos convertirse en personas amables y reflexivas se sintió como una bendición. Entonces, después de varios segundos de silencio, Nehire claramente había llegado al límite de su paciencia. Las dos madres asintieron al mismo tiempo. Nehire inmediatamente se iluminó de emoción, mientras que Is-sun se permitió una pequeña sonrisa de satisfacción. Guión menor que mayor que guión. Lo logramos, Sun-chan. Exclamó Nehire, sacudiendo a Is-sun con entusiasmo. Is-sun, mientras tanto, solo podía mantener una actitud inexpresiva en su interior. Nosotros. ¿Hablas francés? Eso fue todo yo. Entonces, ¿alguna preferencia? Preguntó Kakou, sacando ya su teléfono para buscar lugares cercanos donde los niños pudieran hacer ejercicio. En realidad no, respondió Is-sun. Ay. Quiero aprender a blandir una espada. Y quizás a disparar un arco. Y también quiero. Solo una cosa, Nehire-chan, interrumpió Shiori suavemente. Oh. Nehire hizo un puchero decepcionada antes de volverse hacia Is-sun expectante. Después de todo, era la persona más inteligente que conocía. ¿Por qué me miras? Ni siquiera sabía que esto estaba pasando hoy. Probablemente lo mejor sería algo que desarrollara la coordinación y la resistencia y que no fuera especialmente peligroso. Si bien la mayoría de las artes marciales ayudaban con la coordinación, Is-sun ponía especial énfasis en la resistencia, teniendo muy presente el quirk de Nehire basado en la resistencia. Con su teléfono en la mano, Is-sun repasó rápidamente varias artes marciales y sus distancias desde la escuela y su casa. Para un observador externo, probablemente parecía que cambiaba rápidamente de pestañas sin leer nada. Después de reducirlo a unas pocas opciones, Is-sun pudo eliminar sin problemas cualquier opción que no tuviera sentido. Sumo, fuera. Boxeo, fuera. Kendo, fuera. Aikido, dentro. ¿Qué pasa con el Aikido?, propuso Is-sun. Sin saber siquiera qué era el Aikido, Nehire asintió con entusiasmo. Ambos padres comenzaron a buscarlo por su cuenta, comparando horarios, duración de las clases y logística mientras lo discutían en voz baja. Una vez que se aburrió de la conversación de adultos, Nehire tiró de la mano de Is-sun y encendió el televisor, pasando a las últimas noticias de los héroes y hablando con entusiasmo de todas las características y peculiaridades geniales. Algún día, dijo, completamente segura, seremos tú y yo, tirando habitualmente de la manga de Is-sun. Is-sun la miró. Algún día. Guión y guión. N-A, sé que a algunas personas puede no gustarles el arte marcial de elegir, pero siendo realistas, solo están en la escuela primaria. Cualquier otro arte marcial que suene genial, como el jiu-jitsu o el karate, ni siquiera sería necesario para ninguno de los dos en el futuro. Nehire es de largo alcance, e Is-sun puede literalmente ver el futuro, y en combate cuerpo a cuerpo, en ese punto, solo se necesita conocimiento y la habilidad física para respaldarlo. No es que lo necesitara con la teletransportación. Si bien tengo la intención de alejarme del canon porque, de lo contrario, porque estaría escribiendo un fanfic, no tengo la intención de que el protagonista sea un personaje general, porque es una gran cantidad de nuevos personajes principales que no tengo la creatividad para inventar y recordar. Gracias por leer. Capítulo 10 Infancia, 9. Is-sun se acostó en su cama después de terminar su baño, mirando hacia el techo. Habían pasado algunas semanas desde que él y Nehire decidieron empezar a asistir a un dojo de Aikido cercano. Como resultado, su rutina diaria se había simplificado, escuela, dojo y luego casa. No era un horario especialmente exigente, pero para alguien que había hecho muy poco ejercicio desde que nació en este mundo, aún así era agotador a su manera. Nehire, por otro lado, se había entregado al Aikido con el mismo entusiasmo que aplicaba a casi todo.
Aunque carecía de la esgrima o el tiro con arco que había imaginado inicialmente, se adaptó rápidamente. Con una combinación de energía ilimitada y una curiosidad incansable, se adaptó al dojo como pez en el agua. El progreso de Is-sun fue, promedio, si uno fuera generoso. Como mínimo, cumplía con los requisitos físicos básicos de un niño de 6 años, suficiente para seguirle el ritmo a Nehire cuando lo arrastraba en su tiempo libre. Eso por sí solo ya era un logro. Si bien su destreza física dejaba mucho que desear, la precognición lo compensaba en cierta medida. Aún así, usar la precognición requería la capacidad física para actuar según lo que le mostraba. Sin embargo, la desventaja de llegar a casa más tarde fue que le dejó mucho menos tiempo para experimentar con su teletransportación. Tener una madre con una peculiaridad de retrocognición y un padre con una peculiaridad de hipercognición hizo que mantener el secreto fuera difícil. Incluso las inconsistencias casuales tenían una forma de ser notadas, ya sea que sus padres quisieran entrometerse o no. Esta noche, sin embargo, ambos habían sido llamados inesperadamente a trabajar. Esa rara ausencia le dio a Is-sun la apertura que necesitaba. Acostado en la cama, se concentró en su tema de prueba habitual, un simple lápiz de madera. Con un pensamiento, desapareció de su escritorio y reapareció sobre su palma. Nehire no estaba cerca y, lo que era más importante, no tenía forma de atraparlo en el acto. Sin saber cuándo regresarían sus padres, Is-sun solo tuvo un experimento. Quería saber si podía teletransportar solo la mitad de un objeto. O, más específicamente, solo una parte. Normalmente, la teletransportación trataba a un objeto como una entidad única y unificada, lo que hacía que los cálculos fueran mucho más simplistas. Si el Esper lo percibió como una cosa, la realidad personal siguió esa interpretación y movió todo el objeto intacto como una sola entidad. Fue por eso que cuando Is-sun se teletransportó, no tuvo que considerar si quedaría completamente desnudo, ya que consideró su totalidad, ropa incluida, como una entidad para teletransportarse. Pero ¿qué sucedería si el objeto se definiera mentalmente como dos entidades separadas? No roto físicamente, sino segmentado conceptualmente a través de cálculos espaciales precisos. Ya tenía un concepto usando la fórmula para el dominio de la teletransportación, y todo lo que tenía que hacer era experimentar. Guión menor que mayor que guión. Eso fue sorprendentemente más fácil de lo que pensaba. Sin embargo, en su intento de conceptualizar diferentes entidades, Is-sun terminó adoptando un enfoque completamente diferente al que había planeado originalmente, algo más cercano a un plan C. En lugar de obligarse a percibir el lápiz como dos objetos separados, Is-sun subdividió su propio dominio de teletransportación. Creó zonas de influencia más pequeñas dentro de un campo espacial más grande, definiendo todo dentro de cada zona como un solo objeto para fines de teletransportación. Y desde esa área de influencia, Is-sun podría filtrar partes específicas en función de condiciones como la densidad molecular. El extremo romo del lápiz reposaba en su mano. La punta afilada reposaba sobre la mesa, a varios metros de distancia. Ambas mitades tenían secciones transversales perfectamente lisas, como si hubieran sido cortadas por una cuchilla de precisión imposible. Is-sun asintió, tranquilamente satisfecho. Ahora, para el segundo experimento. Incluso antes de la oportunidad de hoy, había pensado en varios enfoques teóricos para dividir una sola entidad. Sin embargo, el reensamblaje presentaba muchas menos opciones. Realmente solo había un método viable. Si la teletransportación produjo una sección transversal con prácticamente ninguna pérdida de material y un error insignificante, entonces en teoría, volver a unir exactamente las dos mitades debería restaurar el objeto. No pegarlo todo junto. Ni siquiera empalmarlo. Pero al colocar las dos mitades con tanta precisión que, a nivel atómico, la estructura se registrara como continua, se convencía a la realidad misma de que el lápiz nunca se había dividido, para empezar. Esto significaba superponer los puntos finales lo más cerca posible sin causar interferencias. Después de registrar cuidadosamente las dimensiones de ambas mitades en su mente, Is-sun activó su teletransportación. Por un breve momento, el lápiz pareció completo. Luego se vino abajo.
Ambas mitades cayeron al suelo. Alguna vez se volvió a conectar. Is-sun tomó los lápices y analizó nuevamente las dimensiones, antes de darse cuenta de algo que debería haber pensado desde el principio. No hay forma de que mis sentidos puedan percibir realmente la escala microscópica. No importaba cuán exactos fueran sus cálculos, los datos con los que trabajaba provenían de la percepción humana y de sus sentidos mejorados. Su conciencia espacial en ese momento tenía límites, lo que introducía un margen de error mucho menor que el que sus sentidos podían detectar, pero lamentablemente era lo suficientemente grande como para importar a nivel atómico. Así que tuvo que tener en cuenta el margen de error que sus sentidos recuperarían de él. Exhaló lentamente. Entonces es prueba y error. El verdadero peligro no era no acertar con la alineación, sino más bien sobrepasarla. Si las dos mitades se superpusieran incluso ligeramente, el resultado no sería una reconexión limpia sino un empalme molecular. Esto alteraría permanentemente el objeto, incluso si la pérdida o distorsión fuera invisible a simple vista. Lo cual significaba que tenía que proceder con cuidado. Con mucho cuidado. Tendría que ajustar la ubicación en incrementos tan pequeños que rozaran los límites de lo que podía calcular conscientemente, refinando lentamente el resultado paso a paso hasta que el margen de error desapareciera. Is-sun miró fijamente las mitades del lápiz. Esto iba a tomar un tiempo. Guión menor que mayor que guión. El tiempo pasó sin que se vislumbrara ningún progreso. Después de un tiempo, Is-sun se cansó de mirar fijamente el mismo lápiz una y otra vez. Lo haré más tarde, cuando realmente tenga tiempo, o cuando esté motivado. Al final, unió los dos extremos rotos. Tirarlo solo porque se había partido por la mitad le pareció un desperdicio de dinero. Apenas había dejado el lápiz cuando Is-sun se dirigió a la ventana, corrió las cortinas y la abrió justo a tiempo para atrapar la pequeña piedra que Nehire arrojó desde su propia habitación. Al ver su rostro, ella sonrió radiante y levantó un teléfono de vaso, agitándolo con inconfundible entusiasmo. Este método de comunicación había surgido hacía aproximadamente una semana, aproximadamente 2 semanas después de iniciado su entrenamiento. Nehire se había quejado de no tener un teléfono mientras caminaban hacia el dojo después de la escuela, lamentando que todos en su clase tuvieran uno excepto ella. La queja había durado prácticamente todo el día, continuando incluso después de la cena. Ella había intentado convencer a Is-sun para que la ayudara a convencer a su madre, pero sin éxito. Entonces, una noche, Nehire voló hasta la ventana de Is-sun y se entrometió en su habitación como de costumbre, donde vio un vistazo a la pantalla de su computadora, donde mostraba un anime que había estado viendo pacíficamente. En él, dos amigos se comunicaban a distancia utilizando dos tazas conectadas por una cuerda. Nehire no sabía qué era exactamente, pero tenía que ser algún tipo de dispositivo de comunicación. Naturalmente, pidió ayuda en el diccionario que le habían asignado. Oye, Sun-chan. ¿Qué es eso? Preguntó, señalando la pantalla en pausa. Un teléfono con forma de taza. Taza, teléfono. Nehire ladeó la cabeza. Pero definitivamente contenía la palabra teléfono. La novedad de la idea la cautivó por completo. Convenció a Is-sun de que hiciera uno, prometiéndole que lo decoraría a cambio. Aunque Nehire normalmente volara a la habitación de Is-sun, probablemente no sería bueno que su madre se enterara. Ella ya lo sabía. Gracias a la simplicidad del teléfono y a la insistencia de Nehire en usarlo constantemente, logró convencer a sus padres de cambiar de habitación a una más grande justo enfrente de la de Is-sun. Desde allí, podían ver claramente las ventanas del otro. Y así nació el Blueberry Vanilla Pone MK1. La taza de Nehire estaba llena de dibujos de arándanos. La de Is-sun tenía helado de vainilla y flores de vainilla. Is-sun aceptó en parte porque sentía lástima por ella y en parte porque apreciaba la pura novedad del asunto. ¿A quién le importaba si era infantil? Estas eran el tipo de cosas que solo funcionaban cuando eras joven. Entonces, a partir de hace una semana, cuando Nehire estaba extremadamente aburrida o era tarde y tenía que irse a casa, tenían estas sesiones de llamada. Debido a su facilidad para aburrirse, las conversaciones eran frecuentes.
Hablaban sobre futuras carreras de héroe y ayuda con las tareas, principalmente de Nehire. Actualmente estaban usando el Blueberry Vanilla Pone MK2, luego de que Shiori señalara que hablar y escuchar en la misma taza durante varios días seguidos era insalubre. Después de que Nehire fue convencido de reemplazar las tazas, a Shiori y Kakou se les ocurrió la idea de que Izsun y Nehire conservaran las tazas originales, después de desinfectarlas, del diseño del otro, con sonrisas maliciosas en sus rostros. Nehire aceptó rápidamente, e Izsun tampoco tenía muchos motivos para estar en desacuerdo. Entonces, en una estantería casi vacía, aparte de algunos mangas y libros de texto de nivel elemental, había un vaso de papel blanco con arándanos y flores azules dibujados torpemente. En un estante similar en la habitación de Nehire había una taza decorada con helado de vainilla y flores de vainilla igualmente torpes. Después de la sugerencia de Shiori y Kakou, Nehire insistió en que decoraran las tazas de cada una en lugar de que ella hiciera ambas cosas. Finalmente, siendo Nehire la que estaba más entusiasmada con los teléfonos de copa, ella era quien sostenía los teléfonos, iniciando las conversaciones. Así fue como surgió este método de comunicación. Izsun observó con diversión apenas disimulada cómo Nehire apuntaba, cerrando un ojo y estirando un brazo para mantener el equilibrio. Sus ventanas estaban separadas por solo 7 metros, lo que significaba que la desaparición de Nehire no era exactamente rara. Pero Izsun, siempre perezoso, simplemente teletransportaba la copa si se acercaba lo suficiente como para ser ambigua desde la distancia, tal como hoy. Su precognición le dijo que se perdería por 1 centímetro. Así que lo teletransportó a su mano en el último segundo. A juzgar por la postura orgullosa de Nehire, con las manos en las caderas y una sonrisa aún más brillante en su rostro, parecía que no se había dado cuenta. Izsun puso su oreja en la taza. Sun-chan. Su susurro se transmitió a través de la cuerda. Bajó la taza y la miró. Nehire le devolvió la mirada expectante, esperando claramente su respuesta. Con un suspiro, susurró en respuesta. ¿Qué? Mamá recibió una llamada de la tía Kakou, y probablemente no volverán hasta muy tarde. Así que me dijo que le preguntara si quería cenar en nuestra casa. Claro, dijo después de un momento de consideración. Está bien. Hasta luego. Sí. Nos vemos luego. Izsun devolvió la copa. Aunque su lanzamiento fue un poco desviado, Nehire la recogió rápidamente usando la cuerda, dando la impresión de haberla clavado a la primera. Ella saludó alegremente, pero no se apartó de la ventana. Izsun suspiró por dentro. Probablemente no se irá hasta que yo lo haga. Guión y guión. N-A, son tan lindos. Principalmente inspirado en el mercado de Tamako, pero Dios mío, estaba sonriendo mientras escribía la segunda parte. Además, ¿cómo consigo 100 piedras de poder incluso antes de llegar a las 15.000 palabras? ¡Qué locura! Gracias por todo el apoyo. Por fin he llegado a las 15.000 palabras. Vamos. No hay nadie con un montón de palabras solo para alcanzar el número. Hasta aquí llega la narración de hoy. Gracias a los nuevos miembros de la familia Red Panda Fix, Rodri B., Sofía Rojas, Félix Guillermo. Que tengas un excelente día. Adiós.